bienvenidos. Ya todos conocéis a Paco Pérez Valencia y a Pedro Simón, el artista de la galería. Y bueno, vamos a empezar ya, porque ya son horas. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, a ver, me gustaría plantear esto de una forma distinta. Yo también quiero pasármelo bien. He viajado estas semanas pensando, después de la petición de venir a acompañar a Pedro y para hablar de su mundo, de su obra, he viajado a cuando yo empiezo la carrera, a cuando te conozco personalmente, a las cosas que tenía como referencia, a cómo se han mantenido estas cosas. Así que me gustaría empezar casi con los versos de ese gran libro de viajes que forman parte de nuestra identidad, que es la Odisea. Esos primeros versos que dicen, habla Musa, de ese hombre intrépido que ha errado largo tiempo después de destruir las murallas sagradas de Troya, que de tantos lugares vio y países conoció, que de ellos su cultura supo, que luchó contra vientos y tempestades tratando de salvar su vida y la de los hombres que le acompañaban. Esta es un poco esa historia que empieza a iniciarse en un algo que parece que suena a fascinación, a emoción. A mí me gustaría plantear ese viaje para hacerlo cómodo, como me ha resultado fácil a quienes me escuchan, en 4 cantos, desde lo general a lo más particular. Y el primer canto sería el mundo. Para un artista, para un odiseo, que el mundo no es suficiente. Tengo que empezar a recordar un poco que sitúa a Pedro Simón en aquellos fascinantes años 80. Yo era un joven que ni siquiera entonces pensaba que el arte era un modo de ganarse la vida, pero era algo apasionante, a tenor de lo que aparentaban aquellos seres fascinantes, mitológicos, que a veces pasaban por el trabajo de mi padre, que estaba en la obra social, y yo veía a aquellos que llamaban pintores que eran un algo distinto, por cómo andaban, por cómo vestían, por cómo hablaban, y sobre todo por lo que hacían. Había cara de felicidad en aquellos tipos. Había como una sensación, una suerte de fascinación, de estar aquí en la vida presente haciendo lo que les gustaba, lo que les volaba. Aquello debía de ser muy chulo. Los años 80 fueron años muy eclécticos. El profesor Fernando Martín Martín los llamó los años de la ilusión. Fue algo verdaderamente apasionante para quien tuvo la ocasión de hacer lo suyo. Las instituciones se estaban en ese momento casi armando, preparando para algo que era desconocido después de la entrada de la democracia. Era abrazar la cultura y darle instrumentos verdaderamente profesionales, que hasta ese momento pues apenas había alguna institución que tenía alguna actividad. Y muchos de aquellos rebeldes y transgresores del momento en que abrazan esa suerte de ilusión compartida con la democracia, llegan a terrenos de poder y son los que empiezan a dirigir pues, centros culturales, espacios expositivos, y dotan de alma, de devoción por algo maravilloso. Fueron años maravillosos en esta ciudad, ¿no? Sí. Cualquier noche era noche de una inauguración, de cervezas que se daban después. Fijaros cómo ha cambiado el mundo, que desde los años 80 hasta ahora, esas inauguraciones que se hacían entonces por la noche y por las que nos partíamos la cara a los jóvenes estudiantes de Bellas Artes por ser invitados o por colarnos directamente, que terminaban celebrándose con una cerveza al lado de aquellos grandes titanes. Hoy estas exposiciones institucionales se hacen a media mañana para entrar en los departamentos de edición, en las editoriales, en las ediciones de televisión. Se piensa más en esa difusión en abstracto que no en esa celebración de vida que eran los 80. Los 80 fueron una fiesta. Y ahí es donde tengo que empezar a situar a ese primer Pedro Simón que conozco, que era un artista de una fugacidad, y entendedme cuando digo fugacidad, decía Quevedo que solo lo fugaz permanece y dura. Era algo constante, en ebullición constante, y veo que sigue siendo exactamente igual. No importaba el tempo, lo que importaba era la acción, el deseo, el amor, el instante. Y para los jóvenes esto era un verdadero terreno donde confrontar las cosas. Después llegaron guerras, la del Golfo, crisis, la de los años 90, en donde todo se vino un poco abajo. Y algunos persistieron, algunos resistieron. Muchos de los compañeros generacionales de Pedro y los míos, que empezaron con un posicionamiento extraordinario y que vivieron con intensidad,
empezaron a desaparecer del mapa. Era muy difícil ser Muy pintor difícil continuar, sí. en un momento En los primeros 5 años ya era difícil continuar. Bueno, pero no, la juventud estaba con nosotros y aquello era, a lo mejor, era osadía más que valor, ¿no? Pero muchos desaparecen, acaban en otros territorios verdaderamente bonitos, pero no artísticos, y a pesar de todo, algunos permanecen agazapados, atrincherados, a pesar del conflicto en el que se viven. Ese es un poco el mundo. Era un mundo que con todo era espléndido, pero algunos artistas, como es el caso de Pedro, tuvieron la fortuna de poder ver eso que solamente ven los dioses de la Odisea, los pequeños detalles. Esos dioses que quedan prendados por los hombres, que sí, que son seres mortales, pero estos tipos pueden amar, y pueden vivir algo, y pueden llorar, y pueden conocer la emoción que no está al alcance de un dios. Y a ti te ofrecieron la posibilidad, como a un dios, de valorar esas pequeñas cosas que resultan insignificantes para muchos de los normales, para darles valor de tesoro. Y hablo de un calcetín, hablo de máquinas de escribir, hablo de gatos y de tortugas. Ese era el mundo que movía la obra de Pedro. Era verdaderamente increíble verte en acción. El segundo canto... Pero tú me viste en acción, ya vas tú a pintar. A pintar el hecho. ¿A pintar cómo? El factum de estoy pintando, no. ¿Sí te he visto pintando? Ah, sí. No, yo te he visto pintando, ¿sí? Te he visto haciendo cosas que parecían más dignas de un cocinero que de un pintor. Enfangado en escayola, y te he visto ser niño como deberían de ser todos los artistas, como deberían de contarnos a todos en una escuela de arte, que se nos olvida que el acto de pintar es algo más sagrado que el resultado de la pintura. Desde luego que sí. Paco Molina me dijo un día, nuestro querido Paco Molina, cuando yo empezaba mi carrera, querido Paquito, el arte es imposible. Y yo le dije, ¿cómo que imposible? Pero si yo estoy entregándome con cuerpo y alma, se refería a que en la historia de la pintura, esos hechos que conocemos como obras artísticas, no dejan de ser una punta ínfima del iceberg de algo mucho más grande que está escondido a los ojos de los demás. Que son los procesos creativos. Ahí se han perdido cuántas piezas, cuántos sueños, cuántas obras, y se han abierto otras que no estaban previstas. Sí. Y esa imposibilidad es la que nos hace seguir cada día, seguir armando la cocina del arte. El segundo canto sería dedicado a las formas. Yo le he llamado a este canto la gran máquina de escribir, de teclas negras y letras blancas, porque esa fue una de las obras que impactó para mí casi desde el primer momento. Que gracias a ti se compró el monte. La busqué como un depredador, la busqué como un cazarrecompensa. Sí, estuve detrás de... Me costó mucho tiempo localizarla. Porque había una mítica foto... a ver a la finca de los Bobadillas en Loja, porque la tenía allí en aquel almacén grande, enorme. ¿Costó localizarla? Sí, pero la encontramos. Vino Pepe Villa y Antonio Cáceres. Antonio Cáceres. Vino a verla allí. Sí. ¿Tú sabes dónde vimos por primera vez esa imagen? Hay una foto mítica de doña Juana de Izcuru. Con la pieza detrás. Sí, ¿no? Sí. Que por cierto la han expuesto el verano pasado. Es una pieza emblemática para ser bandera de colección. Es una pieza grande, maravillosa. Me siento muy honrado que se haya hecho así. Yo empezaría regalando unos versos de una poeta cordobesa ya fallecida, muy joven, que se llama Gata Katana, que dice más o menos así: tu oficio poeta es esculpir utopías donde éstas no existen o donde éstas no caben. Y yo creo que, como dice Katana, ha sido un poco el ir en busca de proyectos imposibles. Eso nunca te importó. ¿A mí? No. A mí nunca. Nunca. Puede que sea el motivo por el que estés aquí. A lo mejor por una necedad, no por un acto inteligente. Pues vivan los necios. Vivan los necios que siguen su camino a pesar de las evidencias que le digan lo contrario. Las formas de tu trabajo han sido siempre agresivas, dinámicas, muy generosas. Bueno, lo estamos viendo aquí. Yo le comentaba tomando café, si ahora llegara, pues no lo sé, una alemana, una joven que viene a hacer Erasmus, no sabe quién es Pedro Simón, porque no es del mundo de la pintura, porque, bueno, tiene otros intereses, llega a este espacio y piensa, uy, detrás de todo esto puede haber, díganmelo, un joven apasionado, una muchacha hirviendo de vida, de ganas de vivir, joven. Y claro, es que aquí detrás de estas piezas hay un joven, y que lleva pintando como un joven de forma agradecida desde que cogió posiblemente sus brochas, sus pinceles. Y es verdad
que tú eres más bailarín que pintor, porque te sitúas en la obra, pequeña o grande, eso ya no importa, como una especie de coreógrafo. Sí. Te mueves a una velocidad vertiginosa, se siente atraído por los arabescos de Debussy dentro de su propio trabajo. Sí. Tu paleta es ecléctica, vas de negros, blancos, de una forma primitiva, a azules de una generosidad absoluta. Para que sean tan generosos y espléndidos necesitan a su lado grises, tierras que en vez de apagar encienden. Hay una cosa que no me gustaría dejar de decir, es que si se fijan, las piezas de Pedro tienen algunas consideraciones que le hacen como muy peculiares. Una de ellas, por ejemplo, son los fondos. Nunca pinta la obra entera, porque la obra ya es de por sí pintura. Esos fondos a veces son terrosos, a veces son salpicados, a veces son ensuciados, para terminar generando una masa de color que sirve de impacto y que se deja sentir como si fuera un icono, un faro, una luz. Sí. Así que los fondos me gustan porque ya de por sí son pequeñas historias vivientes que necesitan simplemente un gesto. Después me gusta mucho el poder icónico de la firma, es pintura. Pedro Simón, Virgil Schaeffer, da igual, está de una manera rotunda, contundente, se convierte en obra. Esto es una de las cosas que a mí me apasionaba cuando yo era iniciado en el mundo del arte. Sí. Era tan difícil, fijaros qué tontería, era tan difícil filmar un cuadro sin estropearlo. Los que eran limpios de abstracción, la firma venía a romper la limpieza. A los que nos gustaba ser invisibles, ¿con qué color lo hacemos? Siempre había como una distorsión. Si quería ser invisible, al final no se veía. Y llegaba Pedro Simón y ponía la firma así. Y cuando no había sitio, como aquel de la esquina del arabesco amarillo, le ponía su mancha de humo blanca para que el Pedro Simón fuera válido, que fuera pintura, porque se convierte en dibujo, porque rompe y se convierte en una especie de destello eléctrico. Su nombre ya está formando parte de ese trabajo. Así que colores agresivos que saben bailar entre lo confortable y lo esplendoroso. Fondos que parece que están esperando a que ocurra algo. Lo que ocurre es pura magia, puro movimiento, y esa firma que viene a dar rotundidad, me parece que son marcas generosas. Tengo que decirte también que tu obra reclama muchos tiempos de contemplación y muchas distancias de contemplación. No es lo mismo ver un Pedro Simón muy cerca, que hay que hacerlo, hay que oler los cuadros, no vale internet. Por mucho que nos acerquen las cosas, está bien para los que estamos lejos, poder llegar, poder saber, pero no solo de ojos vive el hombre, el mundo del arte. Necesitamos estar cerca y oler. Es posible que estos cuadros huelan a Pedro Simón. Recuerdo todavía en Espacio Escala, cuando pusimos una obra que se llevó también mucho tiempo en manos americanas y la rescatamos con un anticuario de Sevilla, de Paco Cuadrado, de ¿no? Paco Cuadrado. Invitamos a Paco Cuadrado a ver su cuadro y fue bellísimo. Aquel encuentro íntimo que tuvimos que dejarlo, durante mucho tiempo se dedicó a mirar y a oler, y yo decía, ¿qué está oliendo? Le decía yo a los más jóvenes, y después le pregunté, es que entonces, Paco, yo fumaba mucho, y huele todavía a nicotina. Él me decía, pero me lo decía con el deseo de los que todavía recuerdan el gusto del tabaco. Bueno, para los que no lo sepan, es una exposición muy importante que se hizo en el Espacio Escala, que lo dirigía él, que aquella exposición se llamaba Muebles, pero con interrogación. ¿Son muebles o no son muebles? ¿No? Pero muebles solo. Y entonces expuso la de Paco Cuadrado, pero a la vez había un Murillo y había cosas de gente de la historia del arte. Y estaba una escultura mía también. Trafalgar. Una exposición muy bonita que hizo y hay catálogos sobre ella, Yo creo que ha sido la exposición más bonita que he montado. Es la que mejor recuerdo. A mí me encanta. Convivían, me encantaba, sí. Convivían de diseñadores de prestigio, váteres, lavabos, cubiertos, de cocinas, con obras de arte. ¿Dónde estaba la línea divisoria entre un cuadro, entre una escultura y un elemento de diseño del hogar? Y aquello generaba unos diálogos bellísimos. Tengo que decir, ya que lo ha sacado él, que es la primera vez que vi a Pedro al borde de un precipicio. Él me dijo en alguna ocasión que no fue fácil. ¿Por qué? Tuvo una especie de vértigo, de esa sensación escénica que se tiene antes de saltar. Miedo escénico quizá, ¿no? Sí. Bueno, pero no lo viste. No, eso lo hablamos mucho después y hoy me lo has vuelto a recordar, que tuvo que ser un día especial. Fíjense, Pedro, con miedo escénico. Y esto me gustaría recalcarlo, porque aquellos que llevan toda su vida haciendo lo que aman no están exentos de
de esa sensación maravillosa que ruego a Dios no se nos quite nunca. Eso es lo que nos mantiene con el deseo de volver, como los niños que ven una puerta oscura y le dicen no entre y el único deseo es saber qué hay más allá de atrás de la puerta. Ese es el alma del artista. Exactamente. El día que entres en una galería a ver cómo se ponen, la palabra exposición es durísima, cómo se pone tu trabajo ante ojos ajenos y dejes de temblar, será la señal de que ya... Y para mí personalmente es terrible las exposiciones, porque yo me No considero entiendo. una persona muy privada, pero es imposible. El acto de pintar seguramente es de los actos más intimidatorios e íntimos que puede tener un artista. Y siempre he querido ser como muy privado, como que no me conozca nadie, pero es imposible, ¿sabes? Pero me gustaría lo contrario. Porque esa dicotomía también es fascinante. Nos gusta la intimidad, estaríamos en cualquier parte más a gusto que en una inauguración nuestra. Seguro. Sí, Háblate cualquier artista con una yo bombonía. siempre, perdona que diga esto, pero yo siempre estoy tentado a no venir. Yo tengo que Él me tiene que a veces recoger en el estudio y traerme. Sin embargo, si fuera la obra de otro artista, estaría aquí encantado, daría argumentos, se le escucharía, sería locuaz, pero cuando llega el momento de la verdad, vamos, lo sé de buena tinta, Tú porque me estas conoces, cosas son sí. así. Son así, sí. Y en ese aspecto yo siempre me considero como que no deberían de ver mi obra, no sé cómo explicarlo. ¿Sabes? Como diciendo, usted hace esto, pero... No, yo solo lo hago, pero no quiero que lo vea nadie. Algo así, ¿no? Por eso es hacen- difícil porque, claro, hay que vender también la obra. Por eso hacen tanta falta los galeristas. Son puentes, Eso es, claro. son intermediarios, son los que hacen que otros puedan ver, puedan escuchar, puedan hablar de eso que tanto Claro. nos inquieta, que es hablar de dinero. Pero Sí. decía Oscar Wilde que todo el mundo sabe el precio de todo y el valor de nada. Y este es el valor, esa intimidad que ofrecemos muchas veces se la llevan a casa. Kahnweiler decía, los pintores que pinten, los negocios los llevo yo. Sí. Y cierto, y era Picasso y Juan Gris, esa gente, ¿no? Te habrá pasado seguramente de llegar a casa de algún conocido con un cuadro tuyo y quedarte embelesado viendo tu pieza 30, 12, 15 años sin ver esa obra. Venga, Pedro, no mires más tus cosas, déjame un poco más. Si te recuerdas cuando la pintaste, cómo era el mundo, Sí, las obras es que había difícil no alrededor. recordarlo. Fíjate tú que hay, bueno, perdona la cifra, pero yo he pintado como 4.000 y pico cuadros ya. Y no sé cuántas esculturas y cuántos dibujos. Y todavía me puedo acordar de un cuadro, es decir, si alguien me falsifica un cuadro, te puedo decir que no es mío. Algo así, ¿sabes? Porque es que me acuerdo hasta de cuándo lo pinté, cómo lo pinté. Hasta la novia que tenía. Bueno, voy a decir una cosa, es imposible falsificar un Pedro Simón porque cualquiera que sepa un poquito de pintura sabe que hay cosas que se pueden trasladar de un lugar a otro de manera mecánica, pero el gesto, la impronta, Eso es imposible. la firmeza reclama seguridad y esa seguridad Es el dibujo tuyo, claro. es tuyo y solo tuyo, eso es Sí. marca también. Sí, es difícil que pueda nadie copiarme un cuadro. Canto tercero, el hombre. Yo le he llamado el divino Odiseo, o el ingenioso Odiseo, como se le llama en la Odisea A Ulises, ¿no? a Ulises en romano, a Odiseo en griego, pero era un hombre de ingenio, siempre estaba buscando el camino más extraordinario para tomar volver a decisiones, Ítaca, para volver a Ítaca. para volver a casa, para volver a Ítaca. El poema que me gustaría rescatar aquí es de la fascinante y maravillosa poetisa americana Emily Dickinson, que dice: joven ateniense, sé leal a ti mismo y al misterio, lo demás es perjurio. Y hay algo en este hombre que me parece tremendo. No sé cuándo debió hacer ese juramento de lealtad, que de una forma u otra, y seguramente muy cerca de los momentos de la infancia o de la adolescencia, nos hacemos en secreto, que han mantenido con una seguridad, con una profundidad. De hecho, todavía hace unos maravillosa. días ella ha visto algo de esto. Alguien le pedía una determinada figura dentro de mi obra y ¿qué te dije? Ni hablar, vamos. Ni uno más, no. Ni uno, que lo compren en la reventa o lo que sea, que no hago, le pidieron un florero. Y digo, ni hablar, vamos, que no hago ni uno más. Los hice cuando yo quería hacerlos porque los necesitaba hacer. No cabe la menor duda, o sea, somos dueños de nuestras cosas. Claro. y de las que Mira, no hacemos. sobre ese tema que estás apuntando, que es precioso, yo digo una frase que me parece que ya la dije y se ha publicado, creo, pero no sé bien dónde. Y es, yo no pinto lo que vendo,
Muy al contrario. Lo que pinto lo vendo. Y por eso nunca vuelvo atrás, nunca. ¿Veis? Ahora nos deja en silencio porque estamos todos armando la frase. Me encanta. Me gustaría dar alguna pincelada sobre el hombre, ¿eh? Sobre el hombre, ¿eh? No sobre el artista. Del artista se habla mucho en los medios de comunicación. Además, Pedro, por insistencia, ha estado presente en nuestra vida, en nuestro crecimiento como profesionales del mundo del arte, como lectores o como acompañantes del mundo del arte, durante mucho tiempo. Pero Pedro, o sea, los artistas y los comisarios y los críticos hablan de ese que pinta, pero a mí me gustaría hacer una puntualización para que los presentes, que lo conozcáis un poco más o un poco menos, os llevéis una impresión de absoluta necesidad por mi parte de agradecer el que existas, tío. Porque yo estoy aquí por un hecho o por un detonante que lo cambió todo para mí. Y te quiero dar las gracias, Inma, os quiero dar las gracias a todos porque llega el momento de decírselo de la forma que se merece. Yo conozco a Pedro de una forma circunstancial por terceras personas. Yo cuando decido dedicarme al mundo del arte, empiezo en Bellas Artes, yo consultaba todo esto con mis padres, mis amigos, yo vivía esto con intensidad, mis padres también están aquí hoy, pero recibo por parte de una galería, a mitad de carrera, un contrato. Y yo no he terminado la carrera y una galería de Madrid me hace un ofrecimiento. Marta Pérez de Guzmán, que era Marta Moore, la galerista, se marcha a vivir a Madrid por amor, y el galerista de Madrid con el que trabaja, pues te vamos a fichar. Me traen un contrato, me pongo súper nervioso y le digo a mi padre, tú tienes un amigo abogado, ¿qué tengo que hacer? Yo soy pintor, yo de esto... Pues tengo un amigo que nos va a asesorar, y ese amigo se llamaba Rafael Lamet Dornateleche. ¿No? Dornateleche, sí. Entonces Dornateleche. Me reúno un día con Rafael Lamet y me dice, yo conozco a un pintor y yo dije, amigo de mi padre, pintor, debe ser un pintor de estos de perdices con la cabeza torcida. Y yo digo, papá, yo no quiero que me enseñe a ningún pintor, yo lo que quiero es que me diga si este contrato está bien. No, me ha dicho que es un pintor muy bueno, que le gustaría que hablaras con él. Papá, yo es que hablar ahora tengo que atender a alguien, me da un apuro. Me dice mi padre, pues me ha dicho que es un pintor muy bueno. Y digo, ya, pero ustedes decir pintor muy bueno. Yo estaba en ese conflicto generacional que piensa que tu padre trabaja en la Galería Juana de Ispuro. Oh, quieto, ¿cómo? ¿Quién es esto? Pues papá, cuando tú puedas buscarme la cita. Yo recuerdo dónde nos citamos, en la calle 2 de Mayo, en una cafetería que hoy es una peluquería, porque cada vez que paso me acuerdo. Y Pedro Simón, sin conocerme, viene a ese café solo y viene con el contrato de Juana de Ispuro debajo del brazo, porque le había dicho Rafael, asesórale en el contrato. Quiero que piensen en la situación. ¿Qué artista hoy va a ver a un joven desconocido de 20 años para hacerle alguna recomendación, contarle un poco cómo es el mundo donde va a entrar y enseñarle las tripas del negocio, lo que firmó, lo que aceptó, donde hay un punto donde tú puedes negociar, aquí le puedes apretar, ese porcentaje lo puedes estirar? Me atendió con una exquisitez absoluta, con un cariño tremendo. Yo salí que parecía que tenía un hermano mayor que me estaba cuidando. Sigue siendo igual. Os habéis saludado ahora y ha dicho, no, la mano no, un abrazo. Y tú vas con la ilusión de Pedro Simón, porque eres un artista que inicias tu mundo y Pedro Simón resulta que no da la mano, da abrazos. Sigue siendo exactamente igual. Este hombre es un referente para muchos jóvenes porque escucha. Y esto para un artista joven no os podéis imaginar lo que significa. Primero es no sentirse abandonado o no sentirse naufragando, que este mundo es un mundo muy complicado, no sabes a dónde asirte, a dónde agarrarte, porque los que te quieren del mundo del arte saben lo justo y tú estás ahí para escuchar. Aquel que se para contigo, habla contigo. Tengo que decir que en el mundo de la familia del arte, que no es una familia muy bien avenida, como muchos sabemos, pues nos gustan sus pinturas, pero despotricamos de los artistas, pero si no es una cosa con la otra. Todo el mundo me habla muy bien de Pedro Simón. Es buena gente. Y yo me parece que es de los patrimonios más grandes que uno se está llevando al final con todo lo que está haciendo. Esas son las grandes huellas. Al final de la vida te van a examinar en eso, nada más. Esa es la gran satisfacción, que un chaval joven te tenga con referencia, que un chaval de 20 años que empieza sepa quién es Pedro Simón. Me parece de las cosas más increíbles que nos pueden suceder a los que estamos en el mundo del arte. Aquí ha habido detalles así muy bonitos en estos meses atrás, en colectivas que he participado al principio con Inma, y es que ha entrado gente que no habían oído hablar jamás de mi nombre.
no solo de mi nombre, sino no habían visto nunca una pieza. Y compraban y compraban y compraban. Y ella estaba sorprendida. Que gustara a gente que no pensaban ni siquiera lo que compraba, sino porque les gustaba. Y eso sí es bonito. Hay algo en tu trabajo que sigue siendo eternamente joven y yo creo que eso es lo que también encandila. Y ser joven significa ser de tu tiempo y es muy reconfortante que alguien diga con color lo que muchas veces uno siente cuando descorre la ventana, siente o quiere ver, ¿eh? Porque el mundo está muy gris. El mundo está lleno de humo muy feo, no del tuyo, del, no del de humo que- placentero, Claro, de no la del humo pipa, placentero, sino... de tu soledad bendita, sino de un humo muy canalla. Entonces Sí. uno necesita recordarse que la vida también es eso y por eso me imagino que jóvenes y no tan jóvenes, Sí. pero jóvenes de corazón al fin y al cabo necesitan encontrarse un algo, porque la obra de Pedro Simón sí sabe vivir entre las cosas. Esa fortuna no la tenemos muchos creadores. Luis Gordillo me lo achacaba: Paco, eres un artista que encajas con mucha dificultad sobre un sofá y suena a lo mejor a muy banal, pero esa realidad tenemos que contemplarla. Y no hay una casa o una foto donde yo haya visto una pieza de Pedro Simón, incluso diría que cuanto más clásico es el entorno, más radiante es lo que sucede. Esas piezas grandes que se convierten en explosión. Claro, voy a cambiar la faz de mi casa, pongo un Pedro Simón. Se puede quedar con el mismo mueble, con el mismo biombo, con el mismo sofá de cuadro, pones un Pedro Simón y ¡plac! Y rompen la banca. Y eso no le pasa a otros artistas. Otros tienen que hacer otros esfuerzos para adaptarse en ese tipo de cosas. Bueno, es un don, un regalo. Esa manera de estar con la gente, Pedro, me gustaría que te la llevaras hoy. Primero, yo estoy aquí fundamentalmente, primero porque te lo mereces, porque decirte que no sería un pecado mortal para mí. Yo me siento, desde el momento en que tú me dedicaste tu tiempo, me siento inspirado, me sentí importante. Pensé que había un mundo que me podía estar esperando y yo creo que mucho te lo debo a ti. Fuiste muy generoso en aquella dación de conocimiento y sobre todo ya no es lo que hiciste, sino cómo lo hiciste. Nunca tuve la sensación de que el tiempo corría para ti, me dedicaste el tiempo que fue necesario para que yo entendiera. Hombre, ayudaba a la cervecita. Lo cierto es que no firmé el contrato de Madrid. Lo cierto es que no lo hice. Seguí exponiendo con aquel galerista, claro, y así lo hice durante 6 Porque años. comprendiste que pudiera ser peor para ti. Así fue. Sí. Era un 33, 33, y creo que terminó siendo así, ¿no? Terminó siendo así, ¿no? Casa, creo. Que era un individuo un poquito pirata, ¿no? Que él tenía una casa en Ávila. Yo estuve en su casa, pasé más frío en el Portal de Belén. Allí me fui yo, en mi... De hecho, tu madre. ¿Cómo? El zapatito, porque en toda esa explosión de cintas y de colores, antes tan llamativos, había un momento fetiche de Pedro Simón, que era un zapatito. Un zapato de mujer. ¿Quién me gusta que digas eso? Madre mía. Nunca mejor dicho. Usa un término que se me iba a escapar. Me encanta. Y esto no lo hemos hablado. Yo no he hablado con mis padres. Es que no me ha dado tiempo a verlo. La palabra fetiche es pura marca Pedro Simón. Efectivamente, entre arabescos y elementos que se mueven, de repente un zapato de tacón o de flamenca, ¿eh? En medio de una escalinata, allá tenemos el gran desnudo de Pedro Simón descendiendo la escalera. ¿Y sabéis qué? No le importa el material que utiliza. Es que además no piensa, querido amigo mío, José Carlos, no piensa en el futuro porque os tiene a vosotros, pero utiliza escayolas. José Carlos es posiblemente el restaurador de arte contemporáneo más prestigioso que tenemos en este país, pero como es nuestro, a veces se nos olvida decir... ¿Fue el que arregló mi escultura? Fue el que arregló tu escultura. ¿Cómo se llama esto? Trafalgar, que era, utilizas escayola, utilizas chocolate en medio de un papel, pero si esto se va a estropear, el chocolate se pone blanco en 3 años, da igual, barro, sobre un papel dibujando con barro, sí, te da igual todo. A mí sí, desde luego. Porque sabes que alguien lo cuidará por él. Qué bueno. Canto cuarto, nosotros, los pretendientes de Ítaca. Pero en este caso somos los pretendientes buenos, no nos estamos comiendo el patrimonio de tu Ítaca, estamos deseando ese regreso, esa ilusión. Exactamente, claro. Me gustaría que no se nos olvidara que en el mundo del arte hay un ingrediente que a veces dejamos un poco atrás, que sin ese ingrediente no sería el mundo tal como lo conocemos. Es el fin último, el receptor, el destinatario, los ojos que te miran.
los corazones que te aplauden. Me encanta todavía, me encanta. Me sigue pareciendo el gran milagro de la vida cuando alguien delante de una obra entreabre los labios y digo, ya está atrapado. Ya está dentro de la pieza. Sí. Qué sé yo si tiene a su abuelo, que si tiene el beso de la playa, que si tiene aquella primera muchacha que le dio una pulsera, conservó no sé cuánto tiempo en su cajón. Qué sé yo lo que ha pasado mirando una pieza. Pues mira, te cuento una anécdota de lo que me he enterado en cómo se escriben las cartas ahora, que son los Instagram, ¿no? Más o menos, ¿no? Email y los Instagram, no sé qué y tal. Una chica me escribe una carta de 22 años diciendo que se hizo pintora, una madrileña, pero de hija de sevillanos, ¿no? Que se había hecho pintora viendo mis cuadros de la colección de su padre. Hola. Dice, me hice pintora, Pedro Simón pone allí, viendo los cuadros tuyos que mis padres coleccionan en Madrid, que eran 3 piezas, por lo visto. Pues eso me parece de las cosas precioso, más por eso lo buenas. meto en lo que tú dices, ¿no? Eso es un patrimonio. Sí. Maravilloso. Así que te diría, como Cavafis, en la boca de la madre de Marco Antonio, no me digas que fue un sueño y que tus oídos te engañaron. Mantente como un valiente viendo esa Alejandría que se aleja, pero en la que tú sigues viviendo todavía. Me parece maravilloso lo que está por dentro pasando contigo. Somos determinantes en tu vida porque somos el acto de consumación. O sea, un Pedro Simón solo en el campo sería un tipo feliz que poda, que toma el sol, que celebra la vida y que pinta. Pero conmigo, y con Isma, y con Paca, y con José Carlos, y con mi madre, tienes un plus, que es el valor añadido, es lo que da sentido a todo esto. Cada uno lo toma por donde quiere. Los Pedro Simón no son de Pedro Simón, son de quienes los hacen suyo. Y en este juego de palabras Pedro ha sido también muy hábil, porque Pedro ha habido los Pedro Simón de los Vittorio Luquino, memorable exposición de finales de los 80, aquello era la crème de la crème, ¿te acuerdas aquella exposición? Sí, preciosa, brutal? en Marta Moore. En Marta Moore, los Virgil Schaeffer, el primer artista que ponía plastilina, pero si la plastilina se mantendrá, difícilmente Para la gente daba que no igual. conozca esa obra mía, le puse una segunda marca que era como un seudónimo, Virgil Schiffer, y era todo hecho con plastilina nada más. Y se vendieron también, ¿eh? Increíble. Ya no estaba en Juana. Lo dice sorprendido, y se vendieron también. Pues, es porque estas cosas pasan. Increíble, sí. Y todavía los conservan los que lo compraron. Hay uno en Renta Sevilla. ¿Ah, tú tienes uno? Sí. Sí. No lo sabía que tu familia tenía uno de No, plastilina. No, mi familia no, en el gol de entrada del... De entrada del Renta Sevilla. Bien. Pero tú tienes potestad sobre ese cuadro, no, ¿no? No. No. Ya está, ya Lo está. he comprado para ya la está. asociación. Ya me lo llevo. Bueno, yo a mí me gustaría que tú, cuando vengas de incógnito a Ítaca y vayas lanzado al palacio, no tengas temor de los que estamos allí dentro esperándote, porque cada vez que haces un proyecto, que tienes una aparición, da igual donde te veamos, da igual donde estés, quién te ha comprado y dónde te coloca, que de repente tu marca se hace visible y nos parece un regalo, primero porque a muchos de los pintores nos hace sentirnos en casa, ¿verdad? Estás en cualquier parte y ves un Pedro Simón y parece que estamos de nuevo en aquella graciosa ciudad de los años 80, 90, donde el arte era una celebración de vida y ahora todo se ha puesto demasiado serio y aburrido y previsible. Sí, pero ver un Pedro Simón en medio de cualquier parte es una especie de guiño de satisfacción y sobre todo de recuerdos para decirnos, yo también pertenezco a su mundo y porque tú eres parte del mío, ¿no? Y después lo que estás contando, que creo que es el remate de todo esto, es que cuando entra un joven que no te conoce, joven o no tan joven, y tiene necesidad de ti, sin saber quién eres, eso me parece uno de los actos más milagrosos y benditos que hay. Sí, yo estaba sorprendido por eso que pasó este año. Señoras que no saben nada sobre mí y ven una pieza y dicen, yo quiero comprar eso, le da igual de quién sea, pero la querían comprar. Y se vendieron varios, como 15, o menos, sí. Tremendo, ¿eh? Piezas como esta que tienes ahí, ¿no? Sí, los monotipos. Perdonad que señale. Sí. Los monotipos y se vendieron como 15. Increíble. Y no sabían nada de quién eran ni quiénes no eran. Mi madre hablaba de fetiche y se me olvidaba otra palabra, que es el glamour. ¿Quieres decirme el nombre de este título? Dicho por ti, no por mí, claro. ¿Cómo se llama este monotipo, por ejemplo? Bueno, los monotipos pertenecen al Pipe Smoke, por lo tanto... Cántamelo otra vez, por Pipe favor. Smoke. Y entonces no tienen... cada monotipo no tiene título, pero cada cuadro tiene título. Pero si es el pipe, es que jamás hubiera sido yo capaz de entrar por ahí. Es impresionante. No, nos reímos porque lo digo a lo mejor con una simpatía agradecida, pero para decir pipes y no pipe,
es porque cuando se está construyendo, la consumación de una obra es el final de un todo. Hablo de las semanas previas, o qué sé yo, porque Sí. para llegar aquí son muchos años de existencia y de Bueno, búsqueda. esta serie la empecé en el 2011 y ahora es cuando ha hecho la explosión en la galería de... Y para la serie del 2011 de Inma. estuviste navegando y naufragando en medio Pues ya ves, toda la vida. del vinoso mar durante muchos años, Claro. haciendo muchas cosas. Sí. Quiero decir que un gesto no es un gesto, hay detrás un mundo entero construido que es el invisible para el mundo del Sí. espectador, ¿no? Fernando, ¿acabaste ya esto o no? Me falta Bueno, remata, sí. el epílogo. Venga, vale, sí. Unique. El epílogo es Ítaca, es la pintura. Porque hemos empezado hablando del mundo y de las formas con las que abordas el mundo y del hombre que está detrás de esa forma y de nosotros que estamos acompañándote, pero está el Olimpo sagrado. Y cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo. ¿Cuánta verdad hay en esos versos? Todavía no has llegado a destino y ya eso no importará, porque te estás dando cuenta de que es apasionante vivir pintando. Exactamente. Y eso es lo que hace... Por ejemplo, ahora que estuvimos todos encerrados casi 2 años, ¿no? Porque más o menos, pues yo no me enteré porque yo sigo viviendo donde vivía, que es campo y campo es campo. O sea que no hay ni que ponerse mascarilla ni nada. Vives tan tranquilo, como quien dice, ¿no? Y en muchas ocasiones no salía, me traían la comida. Algún día conoceremos el secreto de todo esto, porque yo solamente os pido una cosa. Busquen una foto de los años 80 de don Pedro Simón y dirán qué ha pasado, qué está pasando con el Pedro Simón de ahora, porque algo extraño está ocurriendo. El pelo más blanco es para engañarnos, pero está no igual, estás hasta mejor. Entonces pienso que algún pactito secreto se ha debido de formular sin que la audiencia lo sepa, para seguir haciendo esto. ¿Cómo lo haces? Quiero solamente hacer un comentario. Antes hablaba del coreógrafo. Hay que ser un poco atleta en este tipo de trabajo, ¿eh? Paco Reina, pintor, decía que hay 2 tipos de pintores, pintoras, los que pintan de pie y los que pintan sentados. Tú no puedes pintar sentado, por eso sería... Y de pie tampoco, tengo que estar corriendo. Tienes que estar corriendo. Al revés. Y eso cansa, eso agota, pero también entrena. Así que tengo la sensación de que estamos ante un marine encubierto en el mundo de la pintura que ha sabido resistir a pesar de los bravos temporales con los que te has puesto por delante. Sí, el valor y la resistencia de ese silencio están campando en tu pintura desde el primer momento. Y eso nos trae a esta sala, a esta pintura y a este momento. Y hasta aquí voy a contar ahora. Bien, entonces yo quería ver si podíamos sondear un poco mi frase, que es la pintura, rebelión del silencio. A ver a quién del público se le ocurre decirme algo sobre qué le sugiere esa frase. Yo creo que tu pintura es precisamente la rebelión del silencio porque habla por sí sola. Y es la que transmite, es la que habla, y como bien decía Paco, se ve que hay un trabajo y una trayectoria increíble detrás. Entonces, te deja callado, te deja en silencio y mira el trabajo que hay. Y estudias además qué tiene en el fondo. Porque, claro, no es simplemente ver una cosa decorativa, un cuadro, un color, sino estudiando el cuadro, ves lo que hay detrás. Fernando, hay una cosa mágica. El arte ha evolucionado en muchas formas, ¿eh? Sí. Y ha sido mágico ver cómo hemos contado los sentimientos de tantísimas maneras. Pero tengo la sensación de que cuando vemos una obra de Pedro Simón, el tiempo no ha pasado. Podríamos estar en la piel de una cueva, que se nos ha retirado, la piel de una cueva, ¿eh? Se ha instalado en un soporte glamuroso, un poquito más aristocrático, con presencia, pero desde aquellos hombres o mujeres que se quedaban, yo creo que el arte nació en una mujer, sin duda el arte es femenino. Cuando se iban a buscar animales para cazar y había que estar en casa, pasaban mucho tiempo y tenían que contar cosas y había que entretener. La pintura era el primer lenguaje con el que empezamos a expresarnos, y aquellas mujeres esperando y se encontraron con la manera de poder contar
es posible que seas alma de mujer con lo que estoy diciendo, y esas pieles de cueva han venido aquí en el mismo estado de gracia, puros, cristalinos. Y por cierto, se lo comentaba a Luis, que es el ayudante de Isma, que yo me inspiro mucho en las cuevas de Altamira. Y tú has dado con ellos, sí. tengo que decir que de todas maneras La rebelión del silencio es una dicotomía o una extrañeza muy bonita, porque tus libros son tus obras son muy gritonas. Sí. A lo mejor son esos gritos Por eso son la rebelión del silencio. que no escuchamos. Sí. Que se le ha ido el volumen y nos ponemos cómo gritan, y de repente algún día es posible que algunos seres privilegiados no tienen el mute puesto y ven en tus piezas cosas colosales. Puede A ser, nivel de ruido. Nunca se sabe, claro. A mí me gustaría añadir algo más a lo de la rebelión del silencio. Yo siento que el arte va donde no llegan las palabras. Ahí está. O sea, La frase española, arte, sí. o sea, yo, por ejemplo, que he hecho arte terapia, es que lo que expresa Sí. alguien haciendo arte tiene que ver con su inconsciente, va mucho más Tiene que ver allá. muchísimo, porque yo el otro día, que no sé si me lo enviaste tú o quién fue, pero alguien me ha enviado una clase de niños disminuidos psíquicos, donde todos estaban copiando mi cartel del humo de la pipa. Pero yo quedé flipado con aquello, ¿no? Era increíble, ¿no? Que se hubieran fijado. Bueno, a lo mejor fue la profesora que le dijo, a ver, copiar esto, ¿no? Y tenían el desplegable, ahora te daremos todos los catálogos a tus padres también. Pues este desplegable de aquí, ¿no? Sí. Y te lo tenían así, vamos, enviaron varias fotos, incluso el resultado final de los niños. Y lo tenían por este lado, creo que era así, ¿no? Yo te lo mandé a ti, sí. Aquí en las mesas estaba así esto abierto. Y todos los niños copiando algún cuadro de esto. Increíble, ¿no? Y, bueno, me gustaría hacer un comentario a Paca y otro a Pedro. Empiezo por Pedro. A lo mejor no es mala idea estar en los colegios con cosas como esta para alimentar cosas como esto. Porque cuando éramos niños, yo lo recuerdo, nos reñían. Mi madre tuvo que soportarlo Por y lo aguantó. salirte de la línea, Nos ¿no? reñían por salirnos de la línea y por hacer cosas donde los demás vemos mundos y planetas, otros llamaban garabatos. Entonces Sí. a lo mejor esto sí es bueno, que volvamos otra vez atrás. Y Paca, te tengo que decir que hay una cosa bendita, y es que los seres invisibles que necesitamos ayuda para estar en el mundo, a veces nos alimentamos de las cosas que nos regala, de las señales. El arte es una de las grandes, y cuando es sanador, es tan bonito encontrar esa sanación de mente o de espíritu o de alma, de sentirte sosegado, de estar mirando en medio de la nada. Eso nos lo regala una sombra, la introducción de una luz a lo mejor en el dormitorio, el vaho que se genera, todas esas cosas que tanto nos gustan, pero cuando alguien además las retiene aquí y durante mucho tiempo, eso es un bendito regalo. David López Panea, que estás presente aquí. Dinos algo de tu opinión. ¿De lo del título? No, sí, la rebelión del silencio. Es muy complicado, tío. Pero aquí ya se ha hablado un poquito, que me ha gustado, ¿no? Ponte Sí, más sí. fácil. Yo qué sé, al que lo que tiene que explicar es tú. No porque es una percepción intuitiva, ahora hay que desarrollarlo. Es gracioso, por ejemplo, que la vinculación de los cuadros con la música, pero de manera externa. Evidentemente un cuadro no suena, que yo sé. Bien, mira, ya has dicho algo, perfecto. Sí, sí. Algunos vemos, Cuando David, dicen, algunos sentimos cuando dicen el esa ruido. frase, la frase española típica, Los ¿no? cuadros de Pedro están súper vinculados, por ejemplo, al jazz, ¿no? Que tiene mucha improvisación y de una rítmica muy endiablada y no mucho cambios de ritmo, de subidas y bajadas y no sé qué. Lo veo muy jazzístico tu obra. Así, Aquí hay en esta sala alguien sinestésico, alguien que se sienta, últimamente en las escuelas, empezamos a hablar mucho de esto, porque no lo sabíamos, pero a veces estamos viendo números, o estamos viendo danza, o estamos, has hablado de jazz Sí. visual, pero aquí hay también mucho jazz sonoro, Sí, gracias. aquí. De todas maneras, el refrán español este que dice, más vale una imagen que 1000 palabras. Parece que no tiene vigencia, pero es que tiene vigencia. Entonces, un cuadro es... Tú vas al Prado y a mí lo que me están gritando los cuadros, se tiran contra mí, son feroces, ¿no? Y eso no se da cuenta la gente. ¿Sabes? Y es difícil explicarlo con palabras. Uf, imposible casi. Claro, porque, Pero yo lo percibo. porque somos pintores. Claro. Claro,
Pregúntale a un escritor. Claro, y bueno, ahí viene el problema grave Es un actual. Es que lenguaje. has dado con la clave de lo que está pasando actualmente en el mundo entero de la cultura. Y lo dice este señor que es tan importante en Nueva York, Bret Easton Ellis, ¿no? Te dice, es que ya a la cultura no le interesa el arte, solo la ideología. ¿Pero qué ideología si no hay ninguna? Pregunto yo, por mi parte, ¿no? Al revés, el arte sigue teniendo una propia intelecto dentro. Suele suceder que Sí. el artista lo pasa muy mal hablando de su trabajo. ¿A que Esto, sí? Claro. David, no sé, todos los que pintamos, hablamos de otro artista. Yo he venido hoy casi relajado porque voy a hablar de Pedro. No sería igual si estuviera hablando de mí. De ti mismo, ¿Y en qué claro. consiste tu trabajo? ¿Por qué digo fus? Porque para contar lo que quiero contar pinto. Ah, exactamente. Si no lo haría de otra manera. Pero cuando te toca explicarte, Sí. esa palabra que es canónica, pero al mismo tiempo es un hacha, yo no quiero explicarme, yo simplemente lanzo. ¿Por qué no podemos lanzar sonidos o por qué no podemos lanzar colores sin más? Parece que siempre hay que mantener un manual de instrucciones, de verdad, que no lo necesitamos, que eso no Es que existe. lo académico es lo que más daño hace al arte. Por eso los grandes pintores, ninguno fue académico, ninguno, vamos, ni Velázquez, ni Goya, ni nadie, ni nadie. A mí uno de los que más me interesa es el Tintoretto, porque es casi maestro de todo lo que pasa después. Y La historia del arte nos ha regalado sí, hojas de rutas muy muy bonitas y bonitas, señaladas. claro. Y bueno, en ese plan de decir que yo lo que pasa es que estoy un poco rebelado contra la nueva teoría intelectual de que parece como que la pintura no interesa a nadie ya. ¿Qué dice? La pintura tiene que tener una vigencia por encima de otras muchas artes siempre. Pero sí ha sido posiblemente el lenguaje más matado en la historia del arte. ¿Cuántas veces se ha escuchado la frase la pintura ha muerto? Sí, Y sigue. sí, y sigue la misma tontería. No dicen eso, la escultura ha muerto, ¿no? No dicen el néctar ya se ha quedado viejo. Y sin embargo decimos la pintura ha muerto y nos gusta, nos pone. Imagínate decir la música ha muerto. Eso ni se puede concebir, esa frase. Pues de la pintura lo han dicho muchas veces. Es que Sí, sí. ya la música ya ha muerto. Eso es imposible decir. Y una pregunta, a dos artistas como vosotros, además todo el mundo sabemos vuestra trayectoria, ¿no? ¿Echáis de menos en Sevilla dirigido al arte contemporáneo? Sí, yo sí. Antes de terminar, sí. Perdóname, Fernando. Es que, sí, por eso iba por ahí el camino, ¿no? Esa falta de este tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Esa falta de educación cultural que seguimos dejándola a un lado. Y si pensáis que la galería, exceptuando... Galería buena, ¿eh? No, pero si están obsoletas, si están llevando un buen camino por donde siguen, o están un poquito abandonando... ¿Empiezas tú o empiezo yo? Bueno, yo iba a decir una cosa muy fuera de la historia. Me encanta que Inma, que acaba de empezar a un año y un mes, dos ya, bueno, dos. Esto Le se empezó... pilló uno de pandemia a la pobre. Bueno, 2 años. En 2 años, de repente, es la galería que se le ha empezado a ocurrir que cada mes se podría hacer un coloquio. Esta vez se ha juntado mucho por el hecho de que nos conocemos, ¿no? Pero si no hubiera sido al mes del anterior o aproximadamente, ¿no? Ha sido una casualidad también Sí. porque a mí me llamaste mucho la atención. Por un señor que nos llamó, ya te lo he explicado. Sí, una persona que Yo conocemos empecé en a común, mirar- Ignacio Gallego. Hombre, Y entonces, Ignacio Gallego le preguntaba a ella por tu número de teléfono, ella no lo tenía, me llamó a mí y yo se lo di. Pero antes me metí en internet. Bueno, pero espera, antes de que empiece eso, creo que esto que está sucediendo, a pesar de que somos muy pocas personas, debería repetirse así hasta la saciedad. Es decir, todos los meses tienes que tener un coloquio. Es que además es muy gratificante ¿No crees? porque también te apoya una persona como yo, ver que hay gente interesada y que podamos hablar. A mí me aporta mucho todo lo que has hecho y has dicho hoy aquí, porque hay cosas que yo no sé contar de Pedro y lo admiro mucho, desde hace muchos años, ¿verdad, Pedro? Sí. Bueno, hace 37 años coleccionó como 60 cuadros míos, Pero no de digas distintos colección. tamaños. Bueno, compró, no como que No, no lo no. digo. Sí. Es que él también tiene su mundo paralelo. Yo decoré un edificio de oficinas y me empeñé en que las zonas comunes
tuviesen cuadros de Pedro Simón. Y me compró 60. No 60. yo, Bueno, la tú, empresa. quien pagara aquello, claro. Tú eres la lectora, electora Qué, de los cuadros. qué chulo que haya empresas que Entonces confíen. nos conocemos hace 40 años ya. ¿Sabes Sí. lo que pasa? Que cuando no lo hacen así con gusto, se meten en cualquier lugar y compran cualquier cosa Exactamente. sin alma y sin valor. Y al menos hay alguien que pone ese criterio. Claro, mira, cuento una anécdota con respecto al valor, y es un poco de chiste. Al poco tiempo de colgar los cuadros robaron uno. ¿Te acuerdas? Sí. O sea, que eso viene al pedigrí. Tuvimos que engancharlo con una cosa especial para que no se lo pudieran Y llevar. se lo habían llevado ya uno. Yo, Y te hablamos del año 85, 84, 86. No. Fue en el 93. Ah, 93. No me acordaba ya. a mí me gustaría dar respuesta a Bueno, Fernando sí, también sí, porque, perdón, claro. porque esta conversación al final termina destilando esto que estamos hablando un poco de todo. Parece que se está reorganizando la resistencia. Lo estoy notando en jóvenes galeristas, muy jóvenes. El perfil de juventud se está notando. Muchos artistas jóvenes, que los hubo siempre, pero ahora tienen un foro donde poder expresar. Hay una camada de artistas jóvenes de buena Buenísima, calidad, con sí. un interés. Esto en los 80 tendría gente en la calle esperando, pero en los 90 es que no se hicieron cosas como esta. Ahora hay que volver otra vez a adiestrar el deseo. Si sigues, yo te aseguro que terminarás encontrándote aquí en media facultad. Para empezar te tengo que decir que un cuarto o una quinta parte de los asistentes a esta sala son artistas de primer nivel, tío. Que ya por aburrimiento no salimos de casa muchos de nosotros. Sí. Y mira a la gente que tenemos aquí, a los que conozco, que estamos hablando de veteranos de guerra, Claro. y que siguen activos. Pero en ninguna Eso- galería eso se hace esto. es un honor. Irma ha tomado una bandera muy buena aquí, de hacer coloquios cada poco. Sí, siempre trayendo a personas relevantes como tú y así. Sí, sí. Relevante dice mi madre, pero mamá, a lo mejor estamos ganando, mamá. Yo he sido siempre muy crítica con él. ¿Ah, sí? Y porque yo he entendido esa explosión, dice, pinto y luego lo veo. Ha dicho tú hace un Sí, ha momento. dicho eso, sí. Y es así. Lo que pasa es que la vista mía a lo mejor no llega a la tuya tanto, pero llega un momento Es que si llega. que te acostumbras a... Yo, por ejemplo, estoy aquí escuchando a vosotros y estoy pensando en ese cuadro de ahí enfrente. ¿Qué habrá sido primero, el negro o el blanco? Interesante. ¿O Muy ha sido interesante, ¿eh? sobre los amarillos? Muy interesante lo que preguntas, sí, lo que sientes, ¿no? ¿Qué explosión en ese momento del negro para que sea el final de la obra? ¿Tú necesitas que yo te lo ¿Qué harán diga? los demás? Sí. ¿Tú necesitas que yo te lo diga? ¿O solo lo planteas como una idea interrogativa así en el aire? ¿Te gustaría saberlo? Me llama la atención, me llama la atención. ¿Dispara? Pues mira, lo primero que hay hecho es la tierra arenosa mezclada con arena. Con arena de obra para que no salgan las sales, tú sabes que la de mar es imposible, ¿no? Sí. Eso es lo primero que hice. O sea, le he hecho pigmento a un bote así, he hecho la arena, he hecho una tierra tostada y con blanco hago el engrudo, como si fuera un albañil. Así es como empecé el cuadro. Cuando a los artistas nos han preguntado 1000 veces, a los pintores, yo es que soy pintor, pero de brocha fina, siempre hacen la misma pregunta. Y digo, no. Ah, entonces eres pintor de edificio tampoco, ni de cuartos de baño. Lo que pasa es que esto es difícil de entender y tampoco tenemos tantas veces ganas de explicar, explicarlo, pero ¿no? somos Yo artistas casi de brocha nunca- gorda. Yo casi nunca, la verdad, no... Aquí me han venido a preguntar mucha gente y he tenido que explicar lo más que pueda. Pero preferiría no explicarlo, ¿sabes? Porque me gusta más lo que tú estás comunicando. Y es la sensación, la emoción. ¿Usted siente la emoción? Sí. Ahora está en baja lo del toreo. Pero cuando vas a ver a un torero, si está emocionado, ¿ahora cómo lo explicas? Vamos, yo voy a decir una cosa. Llevamos más de una hora y hay 2 niños Sí. que están aquí, están como niños, pero Sí. están aquí. Y eso me parece un honorazo. No, te lo digo, es un regalo. Sí. Si fuera de codornices, como dice mi madre, o de perdices, aquí hubieran salido volando. Pero ¿sabéis? Esta es una obra, además me parece precioso que haya niños y mayores en una charla como esta. Se sienten en casa.
Sí. Ah, bueno, espérate, hablando de eso de niños... Esta es una pintura... Tengo una anécdota muy bonita aquí de la galería, que no sé si estabas tú ese día. Viene una señora que yo conozco y venía de la mano de un niño que yo en aquel momento no sabía que era autista. El niño de repente me tira aquí de la manga, me coge de su mano, se va a un cuadro mío y empieza... y hace así, uno de los cuadros que había aquí. Uno que ya se llevaron, ¿sabes? Y yo se me saltaron las lágrimas. Porque claro, voy a la madre y digo, oye, mira, ¿le gusta el cuadro ese? Y me dice ya, Pedro, es que el niño es autista y no suele hablar con nadie, o sea, no se comunica con nadie. Y salió corriendo a buscarme a mí, o sea, fue increíble. Yo, para acá A mí decía que sana, porque ella ha trabajado mucho en la arte terapia y el chamanismo en arte, pero a mí es que literalmente, Paca, me ha salvado la vida. O sea, y de hecho, yo llevo muchos años trabajando en el mundo del autismo y me di cuenta que el dibujo era la herramienta. O sea, el pictograma para con comunicarse con él, ¿no? Sí, yo he ido a un hospital con un dedo así caído en París, ¿os acordáis, padre y madre? Y tuve que hacerme 10 pictogramas para entrar en urgencia, porque yo no sabía francés. Y ahora llego a urgencia con el dedo así y empiezo a sacar. Y todo el mundo, ¡oh, guachihuaya! Y empiezan a salir todos los enfermeros. Y cuando veo el dedo, yo tuve que poner que me había cortado el dedo, que necesitaba couture. Yo entonces no sabía estas cosas. Así que el dibujo me ha ayudado a llegar a... Qué bueno. Y entonces me sorprendió esa anécdota de un niño autista pero que además no tenía por qué saber el niño que yo era el pintor, no sé por qué. ¿Sabes? Que no, el niño no sabía que yo era el pintor. Y se me cogió de la mano después de tirarme tirones de la chaqueta y me señala un cuadro y hace porque no hablaba el niño autista. Es que tú tienes cara de pintor, tienes pose de pintor. Yo creo que si sacamos a un señor de la calle ahora mismo, una señora que pase, señora, díganos usted, y se lleva un cuadro de regalo, de entre los presentes, ¿quién ha podido ser el pintor de todo esto? ¿Creéis que me estoy equivocando? O sea, yo hoy vengo muy formalito, hoy no valgo. Tú tienes una cosita, un glamour. Hemos dicho fetiche, la palabra glamour, y eres un aristócrata de la pintura. Los aristócratas no son los que más ganan de dinero, son los que viven como y quieren. Tú vives con tu pintura como quieres. Tío. Eso sí es verdad. Sí. Eso es todo, amigos. Bien, that's all, folks. Una pregunta. Bueno, nos vamos. Venga. Aplaude. Y seguimos hablando con bueno, una sí. de levantar la mano. ¿Te parece? Pedro, ¿tú pintas con música o en silencio? Buena Nunca pregunta. con música. Y en eso, cuando he visto escritos de Picasso, me encantó ver que él igual. Dice, no, me distrae demasiado, a mí también. Yo con la música me distrae demasiado, o me pongo a bailar o hago otras cosas parecidas, pero no. no me pongo a pintar con música porque ya te digo, Sí que bailas. Bueno, este cuadro... ni con cada alcohol, vez nunca me lo he atrapa vivido. más. Sí, este que tienes aquí arriba también me parece un piezón, ¿eh? El de aquí arriba. Otra cosa que, bueno, no hay ningún pintor demasiado joven aquí, pero bueno. Mira, Yo, por ejemplo, nunca he seguro. pintado, pero yo nunca he Pintores. pintado bebiendo, nunca. Porque me he dado cuenta al día siguiente Que te han metido la pata. de que era una porquería. Claro. No Sí. tenía sentido crítico. Pero hay que de vez en cuando tomarse una copita y ver que se mete Bueno, la mano pero en la ahora que pintura. la vamos a tomar. Que al final estaba preparado. Parece que no.